Muy bien, entonces el calor latente es el calor necesario para generar un cambio de fase en un sistema. Si estamos estudiando, por ejemplo, un cubo de hielo o un calorímetro como con un gas adentro, entonces ese cubo de hielo se puede derretir y volverse líquido. O, por su parte, el gas en el calorímetro podría condensarse y también volverse líquido. Entonces, para eso es que vamos a utilizar el calor latente. Lo interesante de este fenómeno es que el proceso se da a temperatura constante, por lo que cuando se está dando el cambio de fase, lo que hacemos es agregarle o quitarle energía al sistema sin necesidad de cambiar su temperatura. Como se ve en la fórmula, el calor latente L se define como el calor Q entre la masa M. Es decir, podemos pensar en el calor latente como la cantidad de energía necesaria para cambiar el estado de un sistema por unidad de masa. En la siguiente tabla de calores latentes de fusión, lo que podemos ver es básicamente la cantidad de energía por unidad de masa necesaria para convertir alguna de las sustancias que vemos ahí desde un estado sólido a un estado líquido. Es importante tener claro que en el caso de querer congelar algún líquido que sea de estas sustancias, entonces vamos a necesitar el mismo calor latente, pero con el signo opuesto, ya que el proceso de congelación es un proceso inverso al proceso de fusión. Por eso es que tienen signo opuesto. Para esta segunda tabla, los calores latentes de vaporización pues son las energías necesarias para pasar un líquido en estado gaseoso. De igual forma que la tabla anterior, si quisiéramos condensar alguno de los gases, es decir, pasarlos desde un estado gaseoso a un estado líquido, entonces vamos a necesitar el mismo calor latente, pero con el signo opuesto. La siguiente gráfica nos muestra básicamente eh, un sistema en el cual en el eje X tenemos el calor, ¿verdad? Cómo va avanzando el calor, cómo crece. Y en el eje Y tenemos la temperatura. Entonces se nos muestra básicamente un proceso en el cual tenemos un cubo de hielo a menos 20 grados Celsius y lo pasamos a vapor de agua a una temperatura mayor a 100 grados. En este caso podemos elegir 110 grados Celsius. Muy bien, entonces en la primera parte lo que podemos ver es que de menos 20 a 0 grados lo que estamos haciendo es calentar el hielo, ¿verdad? Y se sigue manteniendo sólido ese hielo. Luego viene una parte horizontal que dice hielo más agua. En esa parte horizontal lo que está sucediendo es el cambio de fase exactamente, y por eso es que es una parte horizontal, porque no hay cambio de temperatura. Si ven, la temperatura se mantiene a 0 grados. Entonces ese hielo se transforma en agua y esa agua al final va a estar a 0 grados. Luego de completar ese proceso, esa agua va a ser calentada hasta los 100 grados Celsius y entonces ahí se gasta más energía. Posteriormente viene el segundo cambio de fase. Ese segundo cambio de fase va a ser transformar esa agua en vapor. Para eso vamos a usar el calor de vaporización, ¿verdad? Y de nuevo va a ser un calor que va a ser a temperatura constante, en este caso 100 grados. Una vez que se haya transformado toda esa agua en vapor, lo último que se va a hacer va a ser calentar el vapor de los 100 grados a los 110 grados. Muy bien, entonces en el siguiente problema se nos pide calcular la cantidad de energía que debemos extraer de un refrigerador para pasar una masa de 10 kilogramos de agua que está inicialmente a una temperatura de 20 grados y convertirla en hielo a menos 5 grados Celsius. Entonces lo primero que debemos saber es que la temperatura inicial va a ser 20 grados Celsius, que la temperatura a la que queremos llegar va a ser menos 5 grados Celsius y que la masa va a ser igual
a 10 kilogramos. Con esa información deberíamos poder hacer el problema. Entonces, vamos a necesitar pasar agua a hielo. Quiere decir que vamos a necesitar el calor de fusión. Pero recuerden que en este caso no vamos a pasar, la fusión es pasar un sólido a un líquido. En este caso vamos a pasar un líquido a un sólido. Entonces vamos a usar el calor, le vamos a llamar C de congelación, y sería menos 3,33 por 10 a la 5, y las unidades serían joules sobre kilogramo. Muy bien. Entonces ahora lo que debemos tener claro es exactamente cómo vamos a calcular la energía. Entonces la energía total, vamos a escribir aquí, la energía total va a estar dada por el calor necesario para pasar el agua de 20 grados, aquí no se parece un 20, de 20 grados a 0, más la energía necesaria para congelarlo, ¿verdad? Entonces ponemos congelar, más la energía necesaria para pasar ese hielo de 0 a los menos 5 grados, ¿verdad? Serían 3 calores en total. Vean que de esos 3 calores, un calor es un calor latente, y los otros 2 calores implican un cambio de su temperatura, ¿verdad? Entonces, necesitamos también otra serie de calores, no calores latentes, perdón, calores específicos, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería el calor específico del agua, que es así, va a estar dado por 4186, y las unidades de estos son joules sobre kilogramo grado Celsius, y necesitamos el calor específico del hielo. Entonces vamos a buscar el dato, calor específico de hielo, y dice que sería, vamos a ver, vamos a ver, 300, ok, sería 300 el calor del hielo. Este es el calor del agua, ¿verdad? Entonces el calor de hielo parece que es 334 por 10 a la 3. No, ese no es. El valor que necesitamos es este. El calor de hielo sería más bien, igual a 2090. Ese es el que andamos buscando. 2090 joules sobre kilogramo grado Celsius. Entonces ahora sí, con todos los datos necesarios para hacer el problema, procedemos a hacer los cálculos. Entonces vamos a clasificar los calores por color. Color 1, color azul y color verde, y vamos a hacer esos cálculos. El calor rojo va a ser exactamente igual a la masa de hielo por el C del agua, porque ahí todavía es agua, por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura sería 0 menos 20. Es decir, sería multiplicar la masa, que es 10 kilogramos, por el calor, que es 4186, por menos 20. Y eso sería igual a menos 837.200 joules. Vamos a separar un poco nuestra pizarra
para dejar esto más claro. Tal vez esto no está muy bien. 837.200 joules, ¿ok? Luego, el calor de color azul sería simple y sencillamente el calor latente, ¿verdad? Es importante rescatar ese menos, ¿verdad? Ténganlo ahí a mano. El calor latente sería L por la masa. Entonces quiere decir que sería menos 3.33 por 10 a la 5 por los 10 kilogramos. Eso sería exactamente menos 3, 3, 3, 0, ups, eso no es un 0, 0, 0, 0, 0 joules. Y finalmente entonces el calor verde sería igual a la masa por el calor latente, por el calor específico de hielo, por el cambio de temperatura, que en este caso sería menos 5, menos 0, ¿verdad? Eso sería 10 por 2090 por menos 5, y eso sería menos 104.500 joules, ¿verdad? Entonces el calor total sería sumar el calor verde más el calor azul más el calor amarillo. Entonces vamos a hacer esa suma. 837.200, y eso sería igual a menos 4271700 joules. Y si pasamos eso a kilocalorías, entonces vamos a buscar la conversión. Entonces vamos a ver. Julios y kilocalorías, y tenemos que son 4.271.700. Entonces esto parecen ser 1020 kilocalorías, ¿verdad? Con eso terminaríamos el ejercicio.